¿Qué tal? Muy buenos días. Hay varios temas en la opinión pública que tienen que ver con el combate a la corrupción, casos de nepotismo, entre otros de los que se ha estado hablando al interior de la Asamblea Legislativa. Eso es precisamente lo que vamos a conversar esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Antes de presentar a nuestros invitados, le ponemos en contexto. Los primeros 22 días de enero se han visto cargados de información relacionada con el combate a la corrupción, casos de nepotismo y otras situaciones que mantienen a la opinión pública expectante de lo que pueda ocurrir. La Fiscalía General de la República reveló recientemente que iniciará un proceso contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, a quien se le señala de burlar el reglamento de la Asamblea para cobrar $106.080 con 38 centavos en viáticos ilegales en sus misiones oficiales en el extranjero. El Ministerio Público asegura que Reyes hizo 167 viajes oficiales como diputado y presidente del órgano promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, PROESA, entre 2006 y 2019. El juez 10º de paz de San Salvador ordenó la captura del exdiputado del FMLN y la Interpol aceptó la solicitud de difusión roja para ubicarlo en cualquier parte del mundo. Por otro lado, los casos de nepotismo en la Asamblea Legislativa no se quedan sin ser mencionados. El Tribunal de Ética Gubernamental ya investiga los casos de un diputado que contrató familiares, una exdiputada que cobraba su sueldo sin asistir al legislativo, un viaje que realizó un funcionario de gobierno del Gabinete de Seguridad y una empleada de la Asamblea por realizar actividades privadas en horario de trabajo. Es de mencionar también que otro de los temas que ha generado controversia en los últimos días es la manera en que la Asamblea cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional para permitir que los salvadoreños voten en el exterior. Los diputados aprobaron la semana anterior que dicha elección se realice vía postal y no vía electrónica, tal y como lo propuso el gobierno. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, analizaremos estos y otros temas de coyuntura. Comenzamos. Así es, estos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando esta mañana y para eso les presento a uno de nuestros invitados, el licenciado Juan Carlos Fernández Saca, y más adelante también se estará incorporando con nosotros Eduardo Escobar, dos analistas con los que vamos a estar conversando precisamente de estos y otros temas que son de coyuntura. Bienvenido, licenciado, y qué gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias, buenos días. Siempre es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Bueno, ya platicábamos de uno de los casos de los que vamos a estar conversando, un caso que ha dado mucho de qué hablar, que haya generado muchas reacciones, el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. ¿Considera usted, el licenciado, que hubo algún tipo de persecución política, como lo han denunciado algunos miembros del partido FMLN? No creo que haya una persecución política. Aquí estamos frente a una situación en la cual un político, por acciones que se le imputan, está siendo perseguido para procesarle ante la justicia. Así que sí, en efecto, no comparto la postura de algunos dirigentes del FMLN. Como tal, no existe esa persecución política y creo que sí. El lado positivo de esta situación es que estamos observando en el país cómo se va fortaleciendo la lucha contra la corrupción cuando altos exfuncionarios o altos cargos políticos en el país están siendo sometidos o quieren someterse ante la justicia. Lamentablemente siempre el tema de la persecución política saldrá a la luz con este caso o cualquier otro que se le presente. Hemos podido ver cómo ese argumento también es presentado en otros países vecinos, que eso ha llevado incluso a hacer retrocesos importantes en la lucha contra la corrupción y esperamos que en El Salvador eso no ocurra. Afortunadamente nuestro sistema judicial y de persecución del delito pareciera estar dando pasos positivos en ese aspecto y yo esperaría que la Fiscalía General de la República pueda sustentar adecuadamente el caso para llevarlo a feliz término. ¿Cuál es su opinión de esta postura que toma el partido, en este caso el FMLN, cuando habla de persecución política y además ellos hicieron una denuncia porque dijeron que se había violentado los derechos de algunas de las personas que también fueron involucradas en el caso? Sí, creo que es un argumento que se utilizará continuamente en casos similares y no es algo exclusivo del FMLN, lo hemos visto cuando otros institutos políticos han visto cómo algunos de sus más connotados miembros están frente a situaciones similares. En todo caso, la realidad tendría que ir desmintiendo estas posturas.
Para ello se requiere obviamente que la Fiscalía General de la República lleve a cabo los procedimientos tal cual la ley lo manda, para disminuir precisamente esos alegatos de violación a los derechos humanos. Ahora, ¿cómo calificaría el actuar de la Fiscalía General de la República? Que bueno, poco a poco hemos ido conociendo también cómo se lleva a cabo este proceso. Veíamos que son una buena cantidad de personas que están implicadas alrededor de este caso, ya se inició, pero se continúan las investigaciones. Mira, en efecto, en este tipo de situaciones muy rara vez es una sola persona la que lleva a cabo las acciones. Se requiere de toda una red de personas de confianza que permitan llevar a cabo estas actividades. De momento el accionar de la Fiscalía General de la República me parece adecuado. Sí lamento que estemos también en un caso en el cual el principal imputado ahora está prófugo de la justicia. Se hablaba de una posibilidad de que se haya filtrado información de manera que él pudiese salir del país a tiempo, ¿no? Así que sí creo que esa es una cuestión que deberá ir resolviendo la Fiscalía General de la República, porque al final la ciudadanía lo que espera es que los imputados estén presentes en el país para afrontar la justicia como se debe. ¿Qué pasaría en ese caso de que sí se llegara a comprobar más adelante de que hubo, que se filtró información y que esto facilitó también para que esta persona pudiera salir del país y encontrarse ahora prófugo de la justicia? También las personas involucradas tendrían que enfrentar los delitos que correspondan. Ya tenemos un caso del expresidente Funes que también fue avisado con tiempo para que pudiese salir del país. Tenemos ahora un nuevo caso, digamos que son los más sonados, pero hemos tenido otros en los cuales también los implicados se han fugado. En algunos casos han regresado al país, en otros no. Pero lo importante es que se vayan afinando los procedimientos para evitar precisamente, por un lado, que haya indagación o que haya señalamientos relativos a un mal procedimiento que después pueda votar el caso, y por supuesto que la Fiscalía, a través de la investigación, pueda sustentar favorablemente el caso para que en los tribunales no se caiga. Aquí fue muy cuestionado el hecho de que fuera el presidente de la República quien lo publicara a través de sus redes sociales y que no se hiciera el anuncio oficial en primera instancia por parte de la Fiscalía General de la República, que es el ente investigador. ¿Cómo ve usted esto y cómo debería calificarse este tipo de situaciones que me imagino no será la primera vez que vaya a ocurrir? Yo sí creo prudente que en los casos de investigaciones de esta naturaleza sean las entidades competentes las que se encarguen de llevar el proceso. Evidentemente en este caso puntual es la Fiscalía General de la República. Sí observamos que esta presidencia es particularmente muy mediática, ¿no? La comunicación que tiene la presidencia de la República con la ciudadanía en general se da a través de medios digitales, pero sí creo que es conveniente permitir que la institucionalidad funcione. En ese mismo marco de funcionamiento debería de irse fortaleciendo. Y ya vemos también cómo la misma Fiscalía ha pedido el apoyo de las ICIES. Entonces sí son pasos positivos en la lucha contra la corrupción. Evidentemente todos estos tipos de casos que están saliendo a la luz también harán que se incremente la percepción sobre la corrupción en El Salvador. Por lo tanto, en el próximo ranking seguramente saldremos todavía con situaciones de mayor corrupción, pero esperaríamos que sean señales positivas también en cuanto a que los casos lleguen a la justicia, ¿no? Hay una difusión roja en este caso, y usted bien lo mencionaba, licenciado, y alguna similitud con el caso del expresidente Mauricio Funes. Hay una persecución, hay una investigación en curso, pero ¿qué casos tenemos reales que hayan sido positivos después de tener una difusión roja realmente, que haya una captura, que se lleve a esta persona a continuar y a terminar este proceso de investigación? Bueno, en casos sonados no hemos tenido todavía un ejemplo positivo, ¿no? Sí tuvimos los casos del exministro de Obras Públicas y del expresidente Flores, que al final ellos de una u otra forma se presentaron ante los tribunales. Pero con la declaración de la difusión, yo esperaría que este caso sí proceda.
porque en el caso del expresidente Funes tenemos un Estado detrás de él apoyándolo, en este caso Nicaragua, claro, que hace que se dificulte el proceso. Ya hay asilo político. Ya hay un en asilo este caso político, bueno, un asilo político que se dio en menos de 24 horas, una nacionalización express también cuando se vio con la posibilidad de una repatriación. Entonces, tenemos todo un aparato estatal apoyándole a él y a su familia, lo cual dificulta el proceso judicial en El Salvador. Creo que ese no será el caso en cuanto al expresidente de la Asamblea Legislativa. Aunque también han dicho que hay persecución política. Sí, como le repito, es un argumento que presentarán en este y en cualquier otro caso de la lucha contra la corrupción. Obviamente habrá que identificarlo porque no saben si está en Francia, si está en Rusia. Así que esperamos que estos estados puedan responder favorablemente a la difusión roja. Bueno, por supuesto que es un caso que va a seguir llamando la atención pública y nosotros como medio de comunicación vamos a seguir muy atentos para llevarle todos los detalles a nuestros televidentes. Hablemos ahora de nepotismo, que también mucho se ha abordado en los últimos días en la Asamblea Legislativa. De hecho, hay un grupo de diputados que han presentado una propuesta para castigar los casos de nepotismo y considerarlo ya un delito, porque hasta hoy sí hay una investigación de parte del Tribunal de Ética Gubernamental, pero las mismas autoridades de la Fiscalía han dicho esto no se puede considerar un delito, no está contemplado dentro de la ley. Bueno, los señalamientos a la Asamblea Legislativa no son recientes, durante muchos años, cada año salen nuevos señalamientos al funcionamiento del primer órgano del Estado. En este caso puntual, sí quiero aprovechar el espacio para felicitar a los medios de comunicación por la investigación que se ha hecho. Ha sido un elemento revelador para la población todos los casos de nepotismo que se están observando, y en efecto hay una serie de tecnicismos que algunos de los diputados están utilizando para desmarcarse de esos actos. A la base está que el país no cuenta con una ley del servicio civil moderna. Se han presentado 2 proyectos de ley, se han venido entrampando sucesivamente. Hay toda una serie de organizaciones de la sociedad civil detrás de uno de los proyectos, impulsando para que esto se lleve a cabo, pero una y otra vez nos encontramos con obstáculos para su aprobación. Yo esperaría que a partir de la auditoría que se va a hacer sobre las contrataciones en la Asamblea Legislativa y los resultados que seguramente arrojará situaciones muy negativas para la población, a partir de eso haya un compromiso de la Asamblea Legislativa para que el país cuente con una ley moderna en el servicio civil. Evidentemente también nos encontraremos casos, el país es pequeño, recordémoslo, donde familiares estarán trabajando en diferentes instituciones, pero habrá que ver si la contratación de esta persona siguió los procedimientos adecuados. Así claro, que sí. Una cosa es que tenga la capacidad de la persona de estar en un cargo y otra cosa es que haya sido puesta en el lugar solamente por cubrir el espacio, o incluso hemos escuchado de espacios que han sido creados muy puntualmente para estas personas. Ahora, recordemos que eso no solo se presenta al interior de la Asamblea Legislativa, hemos visto casos en las diferentes instituciones del Estado. Sí. Bueno, recordemos que los primeros casos mediáticos de la presidencia Bukele fue precisamente el despido de una serie de familiares del presidente de la República distribuidos en diferentes instituciones del Estado. Así que definitivamente es un problema que debe atacarse en función de tener una administración pública profesional. Creo que eso ha sido fundamental y a la base la debilidad de nuestras instituciones deviene precisamente de que carecemos de una administración pública acorde a las necesidades del país. Ahora, usted mencionaba puntos muy importantes. Esto no es nada nuevo, esto es algo a lo que ya se le ha dado seguimiento en otras ocasiones. Ya se han presentado algunas iniciativas, de hecho hay ciertas organizaciones que han estado empujando de alguna forma porque exista una legislación que regule este tipo de situaciones. Ahora vemos a un grupo de diputados que está solicitando, que está nuevamente presentando la temática, pero ¿considera usted que hay voluntad real de abordar el tema con tantas personas al interior de la Asamblea Legislativa que de alguna forma estarían implicadas en este tipo de casos?
Particularmente no creo que la Asamblea Legislativa actual tenga la voluntad política para resolver esa situación. Los proyectos de reforma o la ley de servicio civil se han presentado ya desde hace varios meses y ha habido muy pocos avances al respecto. Es muy probable también que entre los cálculos del gobierno sea esperar a que haya el cambio de Asamblea Legislativa el próximo año para impulsar ya sea un proyecto propio o los que ya están dentro de la Asamblea Legislativa. Pero sí no parece que actualmente con la conformación actual de la Asamblea Legislativa se puedan llegar a dar pasos sustanciales para que el país cuente con una legislación acorde a las necesidades. Y esto es bastante preocupante y sobre todo porque uno se pregunta, bueno, ya conocemos de varios casos de irregularidades, han sido denunciados a través de varios medios de comunicación, pero uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que hay empleados que están recibiendo un salario y que no llegan a trabajar? ¿Cómo es posible que esto ocurra bajo la mirada no solamente de cientos de empleados, solo refiriéndonos a la Asamblea Legislativa, pero ocurre en muchas instituciones? ¿Y cómo es posible, dice uno, que no exista un departamento o una persona encargada del recurso humano? Entonces aquí vamos también a la pregunta, ¿a quién se va a cuestionar? En realidad no es solamente a la persona que per se está recibiendo un salario y no está trabajando, sino que también quienes la avalan esta situación. Es bastante complejo el tema. Sí, evidentemente es complejo y todos son culpables. Primero tenemos los casos como el de la exdiputada López. Es decir, todos sabemos que no podemos estar cobrando un salario si no llevamos a cabo las actividades para las cuales hemos sido contratados. Entonces, el que ella ahora salga diciendo que sí cometió un error, que lo disculpemos, no la exime de la responsabilidad porque ella sabe perfectamente que eso no es adecuado. Y evidentemente también tenemos carencia de mecanismos idóneos para poder denunciar ese tipo de mal uso de los fondos públicos, que hace también que las personas, empleados que puedan verificar o puedan estar viendo ese tipo de casos tengan temor de denunciar porque pueden perder su empleo. Entonces sí son situaciones que uno debe de contemplar, de manera que las instituciones del Estado debieran de tener esos mecanismos de denuncia que permitan que el denunciante sea anónimo y no tenga temor a represalias. Bueno, sobre este caso de la exdiputada Cristina López, creo que hay mucho que podemos abordar, así que lo vamos a seguir platicando cuando regresemos de la pausa. La invitación para que usted se quede con nosotros y si quiere dejarnos sus comentarios, estamos pendientes ahí a través de las redes sociales. Ya volvemos. Mientras los años pasan, el estilo de vida moderno se convierte en un desafío para nuestro organismo. Por eso existe Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng, para estar saludable y con vitalidad en todo momento de tu día. Una cápsula por día de Geriasil H7 te mantiene dinámico y activo. Geriasil H7 es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En el 2020, un año lleno de nuevas oportunidades y bendiciones. Christian Fest Live en su 5ª edición. Te daremos una gran sorpresa y queremos que seas parte del gozo que viviremos en el Estadio Mágico González este próximo 14 de marzo. Ahora somos más para alabar a Dios. No te pierdas este tiempo de conexión con Dios. Entrada gratis. Trae un amigo. No son trappers ni sicarios. Eso de olvidar las fechas importantes es cosa del pasado. Por más que estudiaba, todo se me olvidaba en el examen. Ya no olvido las llaves en el carro o el celular en la casa. Con Neuroglután ya recuerdo el aniversario de mi esposa y hasta el cumpleaños de mi mamá. Ahora sí logro concentrarme y sacar 10 en mis exámenes, gracias a Neuroglután. Neuroglután, estimulante cerebral para tu concentración y memoria. No olvides lo importante, tu cerebro. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Sigue con Hechos AM. El se va con vos.
Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos abordando diferentes temas de coyuntura, temas de los que se ha hablado también al interior de la Asamblea Legislativa, sobre todo durante los últimos días, las últimas semanas, y así hemos iniciado este 2020. Hoy nos acompaña el analista Juan Carlos Fernández Saca, y justo antes de ir al corte comercial abordábamos ya el caso de la exdiputada Cristina López, que de hecho ella se manifestó a través de su cuenta de Twitter y decía que ella más bien se vio obligada a salir del país por amenazas del mismo partido político que representaba. Sin embargo, la Fiscalía pues ya tomó parte y aseguraban que se está investigando el hecho, que ella cobraba sin estar en el país, cobraba desde los Estados Unidos, pero bueno, ¿habrá alguna forma en la que el partido político también pueda justificar y decir, no, miren, nosotros realmente necesitábamos tener una asesoría desde los Estados Unidos? Porque entiendo que además no era el único caso, eso es algo que también se está investigando. Sí, en efecto, las declaraciones de la exdiputada establecieron o señalaron a otra serie de personas que podrían estar involucradas en casos similares. Yo espero que la Fiscalía General de la República en efecto haga la investigación que corresponda, porque difícilmente encontramos una justificación para ese tipo de actos. El tema de los asesores también ha sido ampliamente cuestionado en la Asamblea Legislativa. Sí se requiere contar con asesores especialistas en algunos temas, pero hemos encontrado casos en que los asesores no tienen las capacidades para ejercer la función para la cual han sido contratados. Así que sí estamos en un caso en el cual se salió a la luz pública, se le fue de las manos al instituto político en cuestión. Esto solo viene también a poner un clavo más en el ataúd de los partidos políticos tradicionales de cara a las elecciones del próximo año, porque la población ya tiene un claro hartazgo ante este tipo de actividades claramente corruptas. Lo que aquí procede, evidentemente, es que la Fiscalía lleve a cabo los procedimientos que contempla la ley, que haya un reintegro de los fondos mal utilizados por la exdiputada López y por cualquier otra persona vinculada a los casos, y que se aplique. Ese debería ser el procedimiento. Ese debería de ser como mínimo, ¿no? La devolución de los fondos, y que se aplique la ley según proceda. El hecho de que ella tuvo que haber salido del país bajo los argumentos que hizo no implica utilizar fondos públicos mal habidos, ¿no? Ahora, esto parece que también abrió la posibilidad de una investigación todavía más grande, porque ella decía, bueno, en similar situación están Hilda Jiménez, Dagoberto Marroquín, entre otros personajes que mencionó. La investigación inicialmente, la Fiscalía dijo, pues bueno, vamos a contactar a Cristina López, vamos a verificar primero que sea una cuenta real, que ella haya sido la persona que ha dado estas declaraciones, y debería continuar entonces este proceso de investigación y ampliarse a todos estos personajes que ella mencionaba, pero seguramente habrá más. Es que básicamente la información que hemos estado obteniendo es que debe de investigarse a todos y cada uno de los diputados, cómo ha sido la contratación de sus asesores, cómo utilizan el dinero que la Asamblea Legislativa les otorga mensualmente para esa contratación, porque lo que debe de verificarse es que en efecto las personas contratadas cumplan con los perfiles idóneos para ejercer las actividades que tienen que llevar a cabo. Obviamente la Asamblea Legislativa es reactiva, está reaccionando ante los resultados de una investigación. Algunos diputados están reaccionando de mala manera, y aquí lo que procede, como repito, es que la institucionalidad del país funcione. Yo esperaría una Corte de Cuentas más activa en la auditoría de estas situaciones. Hay que auditar contratación por contratación. Hemos visto sería la forma de transparentar, digamos, este tipo de procesos. Es correcto, hay que transparentar los procesos de contratación, porque el Estado en su conjunto se ha visto afectado por procedimientos anómalos, por decirlo de la mejor forma posible, en la contratación de personas. ¿Cómo es posible que personas que claramente no tienen las competencias sean asesores, ni siquiera llegan a la Asamblea Legislativa? Incluso escuché una denuncia de una persona que llega en pijama a marcar a la Asamblea Legislativa. Solo a marcar y se retira. Solo a marcar y se retira. Eso ya da muestras del problema real que está atrás de esta institución. Ahora, como repito,
esto ha salido para la Asamblea Legislativa, pero seguramente lo podremos ver en otros casos como el órgano judicial, por ejemplo. No es raro también escuchar casos en los cuales se ha pedido favores entre funcionarios para que se contraten a familiares o amigos en otras instituciones. Claro, pero aquí es donde nos preguntamos cómo es posible que esto ocurra. ¿Cuántas personas, es decir, estamos hablando de un espacio amplio, de un espacio grande, con una buena cantidad de personas, y que se venga uno a enterar de esto tiempo después, de que esto parece que se ha naturalizado esta práctica, de que una persona va a llegar en pijama solo a marcar, a decir estoy aquí, y se retira y no pasa nada, no trabaja. Sí, precisamente, como mencionábamos antes, es la carencia de mecanismos idóneos de denuncia, porque tenemos que reconocer, la persona, el ciudadano común y corriente, tiene un justificado temor a represalias, en el mejor de los casos a un despido, sino otras situaciones todavía más complicadas, cuando denuncia este tipo de situaciones. Así que eso se debe precisamente a la carencia de esos espacios idóneos para la denuncia y a la carencia de un sistema legal que nos pueda garantizar que al Estado se ingresa por competencias, por mérito y no por conocimiento o por el establecimiento de una relación filial con otra persona. Como ocurre en una empresa privada. Como puede ocurrir en una empresa privada. En efecto, se están presentando esos casos. En este caso de la empresa privada, al final no son fondos públicos y claro, el hecho de que tengan una mala gerencia puede llevar a la quiebra. El problema que estamos observando en la administración pública es que no tenemos al personal idóneo. Obviamente la institución puede estar técnicamente quebrada, pero no sale del mercado, y eso le está costando a los ciudadanos en impuestos. Tenemos ejemplos de ello en muchas instituciones. Definitivamente. Bueno, hablemos ahora del voto en el exterior, que es otro tema que se ha estado también abordando en la Asamblea Legislativa y del cual pues estamos todavía con la expectativa de si realmente esto se va a poder llevar a cabo para el próximo año, que son las elecciones para diputados, consejos municipales y alcaldes. Ayer precisamente en este espacio de la entrevista conversaba con dos diputados, uno de Arena y uno del FMLN, y ellos coincidían en que no se ha podido cumplir al 100% la sentencia de la sala que ordenaba abrir la posibilidad a todos los salvadoreños en el exterior de emitir su voto por varias situaciones. Ellos decían, se ha planteado nada más la posibilidad de que ellos puedan votar para diputados y Parlamento Centroamericano por varios temas, un tema de logística, ellos hablaban también de la falta de recursos. Pero también decían, hay que destacar que hay un avance significativo, si existe la posibilidad de que por lo menos puedan votar para diputados y Parlamento Centroamericano, porque no es algo que se dé todavía en todos los países de la región. ¿Cree usted que habría posibilidades reales de que esto se lleve a cabo ya el próximo año en las elecciones? Yo no creo que estemos preparados para implementar este tipo de voto electrónico para las siguientes elecciones. Sí creo importante que se comience a trabajar en ese tipo o en esa modalidad de voto de cara a las siguientes elecciones. Pero sí hemos observado cambios fundamentales en nuestro sistema electoral en años recientes. En algunos casos ha sido muy positivo, en el otro puede ser un poco atropellado por los plazos de preparación de las elecciones, pero sí debería de ser una decisión estratégica que como país debemos de adoptar de cara a un periodo de tiempo específico, de manera tal que el Tribunal Supremo Electoral cuente con el suficiente tiempo para establecer un mecanismo idóneo para el conteo. Evidentemente, cuando se trata de voto electrónico siempre estará el miedo a que haya un hackeo del procedimiento y que haga que los resultados no sean los esperados. Evidentemente puede haber mecanismos de doble conteo. En algunos países hay un voto electrónico, pero se imprime ese voto y uno lo podría depositar. Reconozcamos que también tenemos un sistema de conteo para diputados bastante complejo. Ahí está la base. Y peor para consejos municipales todavía. Peor para consejos municipales es en realidad complicado. Ahí está la base que habría que hacer una reforma sustancial para que el país ya cuente con circunscripciones que sean más pequeñas y que permitan
evitar esas enormes papeletas, sobre todo en el departamento de San Salvador y La Libertad, que hace más complicado el voto. Pero sí creo que el voto electrónico es necesario, pero debe de irse pensando en un mediano plazo para su implementación. Entonces, ¿a usted le parecen válidos los argumentos que dan en este momento los diputados? Eso ha sido muy cuestionado por diferentes razones. Se dice que, bueno, esta sentencia de la sala lleva años, a lo que ya se le debería haber dado cumplimiento, pero es algo que se ha venido postergando también de alguna forma en la Asamblea Legislativa. Se ha puesto también sobre la mesa el hecho de que muchos de los salvadoreños que viven en el exterior son los que sostienen en buena parte la economía de varios municipios también acá en el territorio, y de alguna forma no se les está dando la oportunidad de que ellos puedan participar en los procesos electorales. No, en los argumentos políticos que presentan muchos diputados no estoy de acuerdo con ellos, porque sí hay manera de facilitarle el voto a los salvadoreños residentes en el exterior. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, Italia incluso tiene o ha designado un cierto número de senadores que representan a la diáspora. Entonces, esa sería una salida, definir un número X de diputados que, independientemente de dónde resida el salvadoreño, siempre y cuando sea fuera del Salvador, pueda elegir 2 o 3 diputados que lo representen. Entonces, ese es un mecanismo. Entonces, sí, hay formas de solventarlo, hay países que ya lo han hecho. Parece que si hubiera un poco más de voluntad al interior de la Asamblea Legislativa, probablemente ya se hubiera encontrado algunas soluciones. Hay algunas soluciones que pueden hacerse. Sistemas electorales hay de diferentes tipos y pueden tomarse como ejemplos aquellos que nos beneficien. Y obviamente el tema del conteo es una cuestión también que nos preocupa por la complejidad del mismo. Al final, los salvadoreños lo que queremos es que los funcionarios electos sean aquellos precisamente que obtuvieron la cantidad de votos necesaria para ellos. Pero sí, la distribución territorial del voto está afectando a esa nueva dinámica, y por eso hablaba inicialmente de establecer circunscripciones electorales más pequeñas. Claro. Bueno, de hecho se ha presentado esta propuesta de reforma a la actual legislación que permitiría el voto para los salvadoreños en el exterior, por lo menos para los diputados de la Asamblea Legislativa y los diputados del Parlacen, pero también existe la posibilidad de un veto presidencial. ¿Qué pasaría en este caso? Esa es la situación. Ya estaríamos como jugando con los tiempos. Es que precisamente eso es la cuestión de fondo, es los tiempos que están disponibles para la organización de la próxima elección. Por eso creo necesario establecer un horizonte de tiempo un poco más amplio para contar con un sistema electoral moderno que cumpla con las expectativas de la población en cuanto a que se permita la mayor participación posible de salvadoreños, tanto residentes en el país como fuera de él. Así que sí es una cuestión que sí se podría ir estructurando con un plan estratégico en el cual evidentemente el Tribunal Supremo Electoral debería de llevar la voz cantante por ser la instancia que en teoría es especializada en la temática, y no hacer de esto una cuestión de índole política. Claro, porque habrá que hablar también de los costos económicos que esto traería. Lo que sí es necesario en todo caso es precisamente garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a ejercer el voto, que creo que es la situación que está a la base de toda esta discusión. El entrampamiento está en precisamente cómo garantizamos ese derecho. Hay un último tema que me gustaría abordar, licenciado. ¿Cuál es la lectura que se podría hacer de la caravana de migrantes? Veíamos que se redujo sustancialmente, pero también hoy hubo un actuar diferente por parte de las autoridades. De hecho, hubo una detención de una de las personas que estaba organizando esta caravana. Las autoridades se acercaron a la gente, intentaron explicarle la cantidad de riesgos a los que se iban a exponer de iniciar esta travesía, y aún así hubo un grupo sí mucho más reducido que decidió tomar, iniciar este recorrido y partir hacia los Estados Unidos, buscar cruzar la frontera. No sabemos hasta dónde podrán cruzar. Sabemos que probablemente llegar a Guatemala será muy fácil, porque ahora se puede hacer solo con el documento único de identidad, y en el caso de los niños, si llevan un permiso de ambos padres, también pueden cruzar la frontera, pero para llegar a México ya estamos hablando de otras normas y otras reglas.
Creo que aquí es importante recordar que las primeras caravanas sí pudieron pasar libremente, incluso por México. Sí. Esa es una cuestión importante a resaltar porque para todos es conocido que para ingresar a México se requiere visa, al menos para los salvadoreños. Sí. El hecho de que México en ese momento dejara pasar a los migrantes y que llegaran hasta la frontera con Estados Unidos generó una serie de descontentos en el gobierno estadounidense, que valga decir ha sido muy efectivo a la hora de negociar, no bajo los mecanismos a los que estábamos acostumbrados. Ahora el gobierno estadounidense es más coercitivo en cuanto a esa negociación y fácilmente lo podemos observar con ese muro virtual que ha establecido en el sur. México ahora ya no está permitiendo el acceso de migrantes sin su debido visado. Cuando en algún momento hasta se ofreció la posibilidad de darles trabajo o de darles asilo a algunos. Es correcto. Y vemos también que lo mismo está ocurriendo con Guatemala, El Salvador y Honduras. Incluso El Salvador ya tiene una patrulla fronteriza, cosa que no existía. Entonces sí vemos, obviamente, que se están estableciendo cada vez más obstáculos para la migración. Y ahí evidentemente como país nos compete el hecho de generar condiciones apropiadas para que nuestros ciudadanos se queden en el país. Claro. Eso es fundamental, pero no es algo que se hará en el corto. No se hace de la noche a la mañana. No se hace de la noche a la mañana. Entonces sí observamos todo un andamiaje que Estados Unidos está logrando construir para complicar aún más el acceso legal a su territorio. Y los países centroamericanos del Triángulo Norte y México contribuyendo a esa estrategia. Y seguirá poniéndose aún más complicado, y a eso debemos de recordar también la terrible situación de crimen que hay en México. Es una situación que se está desbordando. El año pasado se reportaron la mayor cantidad de asesinatos en la historia moderna de México, y eso pues genera obviamente una traba adicional a los migrantes. Bueno, por supuesto que vamos a estar muy atentos también. Este es un tema de interés para todos los salvadoreños, porque sabemos que a diario todavía muchas personas que no se incluyen en la caravana sí están buscando salir del territorio en busca del llamado sueño americano. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre nos da mucho gusto conversar con usted. No, gracias a ustedes, y siempre es mucha alegría hablar con ustedes y compartir este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Concluimos el espacio de la entrevista, pero le dejamos la invitación para que se quede en sintonía de Canal 12, porque tenemos más de Noticiero Hechos al volver de la pausa.